Ok, continuando con la práctica anterior de lo que son archivos CSV, vamos a hacer ahora la parte del código en la cual podamos visualizar la información que hemos almacenado en nuestro archivo. Para ello vamos a crear un método, vamos a la arriba del método main, y voy a crear un método que se llame mostrar. Dicho método va a tener las características de poder sustraer la información de nuestro archivo y presentarlo en pantalla. Entonces generamos nuestro método mostrar. Ahora, este método pues obviamente no va a tener ningún valor de retorno, ya que nuestro archivo pues está almacenado en un lugar de nuestro disco duro. Okay. Ahora, para poder sustraer la información del archivo, primero tengo que generar las variables correspondientes para poder acceder a él. Para ello voy a crear variables de tipo ifstring para que me permitan en un momento dado abrir el archivo y mediante la instrucción .fail, es decir, el nombre del archivo, si lo puedo abrir, me va a generar la oportunidad de poder sustraer la información. Si esto sucede, si aquí me arroja un verdadero, quiere decir que el archivo no lo pude abrir, ya sea porque no existe, se llama de otra manera, etc. Como nuestro archivo en el método crear se llama archivo.csv, es el mismo archivo que estoy haciendo referencia, y agrego como parámetros la propiedad para poder entrar a él y por lo tanto sacar su información. Entonces aquí no me ocurre ningún error. Voy a generar un ciclo while, donde mientras no sea fin de archivo, es decir, si variable salida punto EOF, es decir, que no represente que ya llegué al fin del archivo, va a seguir leyendo la información, ¿sí? Cuando llegue al fin del archivo, obviamente la condición del ciclo no se cumple y saldría. Ahora, voy a generar variables locales para poder sustraer esta información. Voy a declarar el tipo string para el nombre, coma, para la edad y para el sexo. ¿Por qué la edad la estoy poniendo como un string? Como está en un archivo y voy a sacarlo, lo sacaría de esta manera. Ya si la edad ocupo hacerle alguna operación matemática, pues hago la conversión mediante el método atoy. Ya que tengo el ciclo, que mientras no sea fin de archivo, lo que voy a hacer es que dichas variables voy a inicializar. Porque obviamente esto puede ser que el archivo tenga varios renglones, perdón. Por lo tanto, este ciclo va a estar repitiéndose y ocupo que mis variables se reseten para que no guarden alguna información pendiente. Entonces, sí que mi nombre la voy a inicializar con comillas cerradas. Posteriormente, creo que aquí tengo un error, le puse non en lugar de nom, de nombre. Ahí está. Posteriormente voy a poner que la edad también la voy a inicializar. Y por último, el sexo. Ahí está. Ya que tengo mis variables inicializadas, voy a empezar a lo que es sustraer la información. Para eso voy a ocupar el método getLine. Para poder sustraer todo el renglón que yo tenga en mi respectivo archivo. Ese renglón me va a permitir ya fuera del archivo poder manipularlo y por lo tanto poder cortar cada uno de los elementos. ¿Por qué utilizo el getLine y no un sein? Porque obviamente mi nombre está compuesto por nombres y apellidos.
por lo cual está separado por espacios. Y si recordamos que el sein sacaría palabras, por lo cual el nombre nos lo sacaría de manera seccionada. Entonces el getName voy a poner que va a ser del archivo salida, coma, y lo voy a almacenar en mi variable. Voy a ocupar otra variable que se llame cadena para que sustraiga todo el renglón. Nombre, ahí está. Con esto ya sustraje completamente el renglón o el primer renglón de mi archivo. Ahora lo que voy a hacer es, para no utilizar elementos externos a un código sencillo de C, voy a utilizar un ciclo for para que me haga el recorrido de todos y cada uno de los elementos que tengo en mi renglón. Hablo de letras. Empezamos de la posición 0. X va a ser menor a lo que mida cap punto en su propiedad length, es decir, hasta el último carácter de mi renglón, y este incremento va a ser en 1. Entonces este ciclo lo que hago es recorrer todos los elementos o caracteres de mi renglón para poder verificar o validar si yo tengo una coma. Cuando yo encuentre la coma, pues simple y sencillamente hasta ahí voy a ocupar los elementos y por lo tanto voy a separar la cadena. Para esto simplemente voy a hacer, ya que las variables de tipo string es como si fuese un arreglo, entonces yo voy a decir que mi cadena en la posición X si es diferente de la coma, que vaya concatenando los elementos en mi variable nombre, ya que el nombre es el primer dato que yo introduzco. Después introduzco la edad y al final introduzco lo que es el sexo. Entonces con esta condición voy a estar agregando todos los elementos hasta llegar a la coma. Obviamente esto, cuando llegue a la coma, esta se la brinca, pero seguiría con los demás elementos. Entonces voy a poner otra condición donde voy a manejar banderas. Una bandera no es más que una variable booleana para que me permita saber si yo tengo o no algo en esa variable, si tengo un true o un false. Entonces mientras sea true, mi bandera va a acceder a lo que es la cadena, y mientras no sea la coma las va a almacenar en esta variable. Pues inmediatamente cuando encuentre dicho carácter, lo que voy a hacer ahora es que mediante otra condición si mi variable cap en la posición X si encontré la coma, en ese específico momento yo le voy a decir que mi bandera donde estoy almacenando, concatenando mi nombre, va a ser igual a falso. ¿Para qué? Para que ya no entre a esta condición y por consiguiente ya no contiene más caracteres en el nombre. Entonces esto únicamente va a ser posición de dicho nombre. ¿De acuerdo? Ahora, necesito verificar en dónde voy a ocupar cerrar la condición de la bandera. Si esto lo dejo fuera, pues obviamente cuando yo empiece a leer la edad o el sexo también se va a ver afectado. Entonces esto lo voy a pasar hasta acá. ¿Sí? Para que la condición de la bandera abarque específicamente los elementos para que sea el nombre. Ahora, ya que tengo esto, ya que me identifiqué, voy a ocupar otra bandera, pero ahora para lo que es la edad. Vamos a poner band 2 y mi bandera 2. En este caso la voy a inicializar en falso.
atención. Para que obviamente también no entra este otro caso, sino nada más la primera vez entre en lo que es el nombre. Y aquí le voy a decir que mi bandera 2 va a ser igual a true, indicando ya tengo el nombre completo. Ahora empieza a utilizar los elementos necesarios para sustraer la edad. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, cuando se cumpla esta bandera, pues algo muy similar que lo que tengo en la parte de arriba, pero ahora utilizando lo que es para la edad. Por cuestión de tiempo y que el video no se haga muy extenso, vamos a ponerlo así rápido. Ahí está. Entonces empiezo a cerrar lo que son las llaves. Tengo la llave del niño, de la bandera. Tengo la llave de otra bandera, del if que tengo interno. El otro if. Perfecto. Ok. Ahora, por cuestiones de, poder decir, ahorros de código por tiempos, faltan 2 llaves. Ahí está. Creo que más será uno. Ahí está. Listo. Ahora, estructuro mi código para que obviamente entienda mejor lo que estoy haciendo. Y este otro es el del ciclo. Listo. Entonces aquí hago lo mismo. Como ya utilicé todos los elementos para el nombre y mi ciclo sigue recorriendo la cadena, ahora se pasa a la segunda bandera y hace exactamente lo mismo. Es decir, empieza a verificar que mientras no sea la coma, ahora vamos a concatenar lo que es la edad, y cuando encuentre la coma, pues la bandera va a ser en falso para que no entre. De igual manera, ocupo una tercera bandera para sustraer ahora lo que es el sexo. Y también va a inicializar bandera 3 en falso, para que cuando termine de sacar la edad, lo pongo en verdadero y así pueda ahora sustraer la información que requiero de lo que representa el sexo. Ahora, lo del sexo lo voy a hacer de una manera un poco distinta. ¿Por qué distinta? Porque yo sé que el sexo es el último elemento de mi cadena o de mi renglón y nada más almacena o F o M. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sustraer la última posición del renglón y eso lo voy a almacenar en el sexo. Es decir, ya no ocupo hacer esto porque yo sé que el último elemento del renglón es el sexo o lo que identifica el sexo, no la coma. Si recuerdan, los renglones en los archivos CSV, el último elemento no termina en coma, sino indica que es un salto de línea para que representen los renglones que tiene. Y de esta manera estoy sustrayendo únicamente el sexo en su respectiva variable. Y tendríamos esta parte. Entonces este es lo que se refiere al ciclo. Y de esta manera ya estaré sustrayendo todo lo que representa a mi renglón separado por elementos. Ahora, voy a mostrar la información en mi respectiva consola. Mostrando, aquí puse unos espacios para que no se vea tan pegado. Vamos a poner más pequeñitos, para que visualmente se vean bien. Ahí está. Ahora, hay un pequeño problema. Aquí estamos identificando la posición que tiene la coma y empezamos a modificar nuestras banderas. Pero cuando pase a la siguiente bandera, estamos en la misma posición. Entonces inmediatamente va a encontrar la coma. Lo que necesito es que variable X incremente para que no se vaya donde estaba la coma, sino al siguiente carácter, para que la segunda bandera ya no lo encuentre al principio, sino sea el otro elemento a continuar.
de igual manera aquí y de igual manera acá. Y listo. Guardamos cambios. Ahora, vamos a visualizar nuestro archivo, como tenemos la información ahí. Práctica 2017, C, práctica 1, y aquí está mi archivo CSV. Si yo lo visualizo, me lo veo en Excel. Acuérdense que el visor de archivos CSV es Excel. Y aquí me muestra dos registros que tienen en el primer renglón el nombre de José Luis Paredes con una edad de 59 años de sexo masculino, y el siguiente es María Concepción Pérez de 34 años de sexo femenino. Este es nuestro archivo. Ahora, para ver si realmente esta es la información que yo tengo en mi archivo, vamos a guardar los cambios. Modifiqué un poquito el ancho de la columna. Ya está. Ok. Ahora, guardamos, compilamos. Ahí tengo un errorcito, permítanme. Ok, en el while, cuando es fin de archivo, me faltaban lo que son paréntesis, ya que es un método que tiene los string. Y creo que tiene otro aquí que dice que sí, el elemento corresponde, a ver, permítame. Ok, nuevamente, perdón, otro error. Acuérdense que estamos hablando de caracteres. Entonces un carácter va entre apóstrofos. Ahí está. Lo tenemos de más, pero ahí se me pasó. Damos cambios. Volvemos a compilar. Y listo. Ya no hay errores. Ahora, si me faltaba. Ok, ahora sí. No hay ningún error. Ejecutamos nuestro programa. Y al parecer no nos está mostrando ninguna información. Ok, vamos a checar. Ah, perdón, faltaba. Obviamente no estoy mandando el método, mandaba llamar el método mostrar. Entonces, mostrar. Para que se vaya a esta parte del código y ejecute el no método. Así. Y ahí está. Está sacando lo que es el nombre de José Luis Paredes. Y está sacando lo que es la edad y el sexo. Y únicamente del segundo elemento está sacando el sexo. ¿Eso por qué? Ok. Obviamente habíamos dicho que nuestro ciclo va a pasar por renglones. Al igual que las variables donde sustraemos la información al inicializamos, también ocupamos que nuestras banderas se inicialicen, porque si no se quedan con falso y cuando pasa al otro renglón pues ya no entran aquí mismo. Entonces nuestra bandera 1 la teníamos en true de manera inicializada, nuestra bandera 2 la teníamos en falso y nuestra bandera 3 la teníamos también en falso. ¿Sí? Así como lo hicimos en la parte de la creación. Ya de esa manera, cuando pase a otro renglón, inicializamos todas las variables para que vuelva a sustraer donde nombre, sexo y edad. Compilamos y ejecutamos. Y ahí está. José Luis Paredes, 59 años, sexo masculino. María Concepción, 34 años, sexo femenino. Y con esto estamos sustrayendo toda la información que tenemos en nuestro archivo. Esta sería una de las maneras que podemos hacerlo. Pero existe otra.
pero de hecho existen muchísimas. Otra podría ser la siguiente, por cuestión del tiempo, ya tengo 20 minutos del video, ya lo tengo aquí realizado, nada más la voy a agregar. Aquí tengo un mostrar 2, que hago algo similar. De hecho tengo hasta un poquito cosas de más para las pruebas que le estuve haciendo a mi archivo. Voy a comentaría lo que ya no requiero, por cuestión pues de los ejercicios que estaba realizando. Y aquí, ahí está. Me explico de una manera rápida. Igual, hago mi variable de tipo ifstring, hago un archivo con atributos de acceso, pregunto si hay un error al abrirlo, si hay un error me va a mostrar el mensaje, si no, iría al siguiente código. Nuevamente hago mi método, mi ciclo mediante la lectura del archivo hasta que sea fin de él, y hago la sustracción igual, lo hago como si fuera por renglones. Pero aquí aplico algunos métodos de los variables string. Lo que hago o lo que utilizo es el método find, para encontrar. Entonces aquí lo que hago es, en una variable entera, mando llamar el método encontrar de la variable string para que encuentre un carácter. Cuando lo encuentre, me va a arrojar la posición en la que se encuentra. Esto significa que mi nombre parte de la posición 0 hasta la posición donde se encuentre la coma. Y también utilizo el método substring para sustraer una parte de la cadena y la paso al nombre. Es decir, aquí no estoy haciendo letra por letra. Aquí sustraigo completamente el nombre hasta que encuentre la coma. De igual manera, vuelvo a buscar la coma, pero ahora a partir de la posición donde se encontraba la coma anterior más 1. Es decir, si yo tengo aquí una coma, va a tomar en cuenta desde el espacio hasta acá. ¿De acuerdo? Y de esta manera, cuando lo encuentre, me debe arrojar la posición y hago otra vez la sustracción. Pero aquí aplico lo siguiente. Voy a empezar de la posición donde estaba la coma anterior más 1 hasta la nueva posición de la coma. Pero acuérdense que esa ya tiene el número de los elementos. Entonces los voy a restar a la primera coma o la primera posición de la coma. Esto sería que si de la 5 a la 10 se encuentra la coma, esa parte en la que va a sustraer, no todo el renglón de la posición 0 hasta la que se encuentre la coma. Y como hemos hecho lo de sexo, pues bueno, está en la última posición del renglón, entonces lo sustraigo utilizando el len -1. Y esa es otra forma de hacerlo. Si observan, es muchísimo más cortita, pero la primera es sin utilizar ningún método de la clase string, y ya la segunda, pues sí. Vamos a llamar el método mostrar 2 para que vean que funciona. Guardamos cambios, compilamos, y hay un pequeñísimo error. No lo declaré, ¿cierto? Vamos a copiar, pegamos y le ponemos el nombre. Listo. Guardamos cambios, volvemos a compilar, no hay errores, y al ejecutarlo, aquí estamos sacando la información. Nada más ojo, en algunos casos nos arrojaba un renglón vacío. Eso es por efectos del archivo, ¿sí? Entonces, para que esto no suceda, en el método mostrar 2, lo que hice fue, primero, antes de sacar la información, hice otra variable para recorrer
el archivo y saber cuántos renglones tiene. De esta manera sé cuántos elementos tiene mi archivo y lo único que voy a hacer es que mientras no sea la última posición del archivo, contar que es el número de renglones, mientras sea no sea la posición 0, perdón, va a mostrarlo y haciendo la disminución de él. Esto lo que hace es que el último renglón vacío pues obviamente lo va a omitir, y de esta manera pues solucionamos ese renglón vacío, o en ocasiones que nos duplicara el último renglón. De esta manera lo solucionamos. Una manera sencilla, simplemente hago un recorrido del archivo para saber cuántos renglones tiene. Ya que tengo el número de renglones, yo sé que el último de la posición 0 es el que, posición 1, perdón, del renglón, este que se repite, entonces muestro excepto ese último renglón. Con eso concluimos. Hay que hacer la práctica para llevar la consecución de los archivos CSV.